Hay una pregunta que llevo haciéndome desde hace bastante tiempo y cuanto más la pienso, más me convenzo de que casi nadie sabe responderla de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin preguntarte, aunque solo fuera durante un segundo, qué iban a pensar los demás? No me refiero a una decisión enorme, no hace falta que pienses en cambiar de trabajo o dejar una relación. Hablo de cualquier cosa, de decir lo que realmente opinabas en una conversación, de atreverte a hacer algo que te apetecía, aunque supieras que alguien podía mirarte raro, de subir un vídeo, de poner un límite, de decir simplemente no, cuando en realidad no te apetecía decir sí. Porque si eres sincero contigo mismo, probablemente te pase una cosa. Empiezas a buscar un ejemplo y te cuesta encontrarlo. Y eso dice mucho más de lo que parece. Porque durante mucho tiempo yo pensaba que el problema era que dudaba demasiado, que sobrepensaba las cosas, que analizaba demasiado, que necesitaba tenerlo todo claro antes de dar el paso. Hasta que un día me di cuenta de que el problema no era ese. Era que llevaba tantos años acostumbrándome a vivir pendiente de la reacción de los demás que había dejado de preguntarme algo muchísimo más importante, que es ¿qué quiero realmente? Y cuando esa pregunta desaparece de tu vida, no pasa nada de un día para otro. Nadie se rompe de golpe. De hecho, desde fuera puede parecer que todo va perfectamente, sigues trabajando, cumples tus responsabilidades, la gente habla bien de ti, incluso puede que seas esa persona a la que todo el mundo describe como responsable, admira, incluso, o que es madura o buena persona. Pero hay una sensación muy rara que empieza a aparecer por dentro. Una sensación que cuesta muchísimo explicar porque no tiene que ver con que tu vida vaya mal, tiene que ver con que aunque aparentemente todo funcione, empiezas a sentir que hay algo que no termina de encajar, como si estuvieras viviendo una vida que es correcta pero que no termina de ser tuya. Y eso, créeme, desgasta muchísimo con el tiempo, más de lo que parece. Lo curioso es que nadie nos enseña esto de forma directa, nadie se sienta contigo cuando eres pequeño y te dice que vas a pasarte media vida intentando agradar a los demás. Es mucho más silencioso que esto. Empieza cuando descubres que hacer lo que esperan de ti no tiene recompensa, que cuando te portas bien todo el mundo sonríe, que cuando sacas buenas notas recibes reconocimiento, que cuando no das problemas parece que todo es más fácil. Y claro, eso tiene sentido. Todos necesitamos sentirnos queridos, admirados, todos necesitamos pertenecer a algún sitio. El problema aparece cuando, sin darte cuenta, empiezas a mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es que te quieran y te valoren, y otra muy distinta es pensar que solo te van a querer si te conviertes en la persona que esperan. Y esa idea se va metiendo muy poco a poco. Tan poco a poco que ni siquiera la ves entrar. Un día te callas algo porque piensas que no merece la pena discutir. Otro día aceptas un plan al que realmente no te apetecía ir porque tampoco quieres quedar mal. Más adelante tomas una decisión importante pensando que es lo más lógico, aunque en el fondo notes una incomodidad que prefieres ignorar porque parece más fácil seguir el camino que todo el mundo espera de ti. Y lo peligroso no es ninguna de esas decisiones por separado. Lo peligroso de todo esto es que cuando repites ese mecanismo durante años acaba convirtiéndose en tu realidad, en tu manera de vivir. Llega un momento en el que ya no necesitas que nadie te diga lo que espera de ti. Ya lo haces tú solo. Empiezas a anticiparte constantemente. Antes de hablar ya estás imaginando cómo puedes sentar lo que vas a decir, cómo se lo van a tomar los demás. Antes de tomar una decisión ya estás pensando quién podría decepcionarse. Antes incluso de preguntarte qué te hace ilusión, tu cabeza ya está calculando si eso va a gustar, si va a parecer una locura o si alguien va a pensar que te has equivocado. Vamos, que piensas que si vas a quedar mal incluso, ¿no? Cuando vives así durante demasiado tiempo pasa algo muy curioso. Empiezas a conocer mejor las expectativas de los demás que tus propios deseos o tus propias expectativas de tu vida. Eso fue lo que más me dolió descubrir de mí, porque hubo una época en la que podía decirte perfectamente qué esperaba de mí cualquier persona importante de mi entorno. Sabía lo que mis padres consideraban una buena decisión, sabía lo que la gente esperaba que hiciera, sabía incluso cómo tenía que comportarme para evitar ciertos conflictos. Lo único que no sabía era responder una pregunta muchísimo más sencilla. ¿Qué quiero yo? Y cuando no sabes responder eso, da igual lo bien que vaya tu vida por fuera. Siempre hay una parte de ti que se siente que está viviendo con el piloto automático puesto. No porque seas débil ni porque seas inseguro, simplemente porque llevas demasiado tiempo intentando no decepcionar a nadie y muy poco tiempo escuchándote lo que realmente tú quieres. Y aquí viene la parte que por lo menos a mí más me removió cuando la entendí, porque durante años pensé que mi problema era la falta de confianza, pero me di cuenta que no era eso exactamente, era algo mucho más profundo. Cuando entendí esa diferencia, empecé a mirar toda mi vida desde otro sitio completamente diferente. Recuerdo que hubo una época en la que empecé a hacerme una pregunta que cuanto más tiempo pasaba, más importante se me hacía. No era una pregunta complicada, de hecho era bastante sencilla. Era, ¿cuántas decisiones estoy tomando porque realmente las siento yo? ¿Y cuántas porque en el fondo estoy intentando evitar decepcionar a alguien? Y cuando empecé a ser completamente sincero conmigo, la respuesta no me gustó, porque me di cuenta de que llevaba años justificando muchas cosas con frases que sonaban muy razonables. Me decía que estaba siendo responsable, que era prudente, que quería cambiar algo importante para hacerlo mejor.
No estoy diciendo que haya que evitar tomar decisiones impulsivas. Lo que me di cuenta es de que muchas veces debajo de toda esa aparente responsabilidad había otra cosa mucho más incómoda y que costaba reconocer. Había miedo. No miedo a cambiar, sino a equivocarme. Miedo a cómo podían reaccionar los demás cuando dejara de comportarme como ellos esperaban. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma en que entiendes tu vida. Porque una cosa es una decisión que te dé miedo, por lo que implica, y otra muy distinta es darte cuenta de que llevas años dejando de hacer cosas simplemente porque no soportas la idea de que alguien pueda decepcionarse contigo. Cuando entendí eso me vino un pensamiento que todavía hoy me acompaña muchas veces. Pensé, igual llevo demasiado tiempo intentando que todo el mundo esté cómodo menos yo, y fue una hostia. Porque era verdad, lo más peligroso de vivir así no es que acabes haciendo cosas que realmente no querías hacer. Eso ya sería suficiente. Lo verdaderamente peligroso es que llega un momento en el que dejas de distinguir cuándo una decisión nace de ti y cuándo nace del personaje que llevas tantos años construyendo para no molestar a nadie. Y eso pasa sin hacer ruido. No hay un día concreto en el que te des cuenta, simplemente empiezas a sentir que algo no encaja en ti y hasta que lo identificas cuesta. Te notas más cansado, más apagado, te cuesta ilusionarte con cosas que antes te motivaban o te movían. Ves a personas que toman decisiones con una facilidad que incluso llegas a envidiar y piensas que ellas tienen una confianza que tú no tienes. Pero yo cada vez estoy más convencido de que muchas veces no es falta de confianza, es un problema de costumbre. Te has acostumbrado tanto a consultar constantemente fuera lo que llevas tanto tiempo sin consultar dentro y necesitas esas señales constantemente, que alguien te diga que vas bien, que alguien te confirme esa decisión que tiene sentido, que alguien apruebe el camino que has elegido, porque si nadie lo aprueba, aparece una sensación muy rara y estás perdido, como si estuvieras haciendo algo mal. Y eso es agotador, porque significa que tu tranquilidad depende continuamente de las cosas que no controlas. Depende de cómo se levante otra persona ese día, depende de la opinión que tenga alguien sobre ti, depende incluso de personas que probablemente dentro de 2 semanas ni se acordarán de la decisión que tanto miedo te daba a tomar. Y mientras tú estás dedicando una cantidad enorme de energía a imaginar todo eso, tu vida sigue esperando. Y no porque no seas capaz, te lo vuelvo a decir, sino porque llevas demasiado tiempo intentando asegurarte de que nadie se sienta incómodo con la persona que realmente eres. Hubo otra cosa que también me hizo cambiar mucho la perspectiva. Me di cuenta de que casi todas las personas que admiraba tenían algo en común. Y no era que fueran más inteligentes que yo, ni más valientes, ni que tuvieran menos miedo que yo. Lo que tenían era otra relación completamente distinta con la incomodidad. Ellas también decepcionaban a gente, por supuesto, estaría bueno que no se decepcionara a nadie, ¿no? También recibían críticas, también había personas que no entendían las decisiones que tomaban, vamos, cosas comunes que ocurren a todo el mundo. La diferencia es que no utilizaban eso como una señal para darse la vuelta. Seguían caminando hacia adelante, hacia su objetivo. Y yo entendí que llevaba años esperando un momento que nunca iba a llegar. Estaba esperando el día en el que hacer lo que realmente quería ya no molestara a nadie. Y ese día obviamente no existe. Porque siempre habrá alguien que piense que deberías haber hecho otra cosa, hasta por envidia. Siempre. Y cuanto antes aceptes esto, antes empiezas a vivir de verdad. Y oye, déjame hacer un inciso muy rápido. Si mientras estás viendo este vídeo tienes esa sensación incómoda de pensar es que esto me está pasando exactamente a mí, o me ha pasado, creo que merece la pena que te suscribas a este canal, no porque necesites verme todas las semanas, ni porque yo tenga una fórmula mágica para cambiarte la vida, sino simplemente porque este canal nació precisamente para hablar de todas esas conversaciones que normalmente tenemos con nosotros mismos cuando nadie nos está escuchando. Y bueno, volviendo al tema, me da la sensación de que todavía no hemos llegado a la parte más importante de este vídeo, porque hay una pregunta que cuando me la hice por primera vez, hizo que entendiera por qué llevaba tantos años sintiéndome perdido sin darme cuenta. Verás que me hago muchas preguntas, pero es que aquí está el quid de la cuestión, nunca nos las hacemos y cuando te las empiezas a hacer es cuando empieza todo a cambiar. Recuerdo perfectamente, de hecho, que me hizo sentir esta pregunta, me hizo sentir bastante incómodo, ¿no? Como todas. De hecho, no la respondí al momento, me acompañó varios días. La pregunta era muy simple. Si nadie pudiera decepcionarse con las decisiones que tomaba yo, ¿qué vida estaría viviendo en ese momento? Y cuanto más la pensaba, más cosas empezaban a aparecer. No aparecieron respuestas espectaculares ni fue una iluminación, fueron cosas más pequeñas. Empecé a darme cuenta de que había conversaciones que llevaba años evitando simplemente porque no quería incomodar a nadie. Que había decisiones que llevaba muchísimo tiempo posponiendo esperando ese momento perfecto en el que todo el mundo lo entendiera. Incluso me di cuenta de que algunas metas que yo decía que quería conseguir quizá ni siquiera eran mías. Eran objetivos que sonaban bien, que estaban bien vistos, que hacían que sintiera que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando me imaginaba consiguiéndolos, no sentía prácticamente nada.
Y ahí entendí algo que sinceramente me dio bastante miedo. Hay personas que pasan toda una vida persiguiendo objetivos que nunca eligieron ellos realmente. Pudieron elegir su familia, lo hacían porque sus amigos les admiraran, y desde fuera todo esto parece que les va bien, tienen trabajo, estabilidad, ganan dinero, cumplen, pero por dentro sienten una especie de vacío muy difícil de explicar, porque llevan tanto tiempo adaptándose que ya no saben distinguir qué parte de su vida la eligieron ellos y qué parte simplemente apareció porque nunca se atrevieron a cuestionarla. Y cuanto más pensaba en todo esto, más claro veía algo. Quizá el problema nunca había sido la falta de autoestima, de confianza, miedos, creencias, que sí, pero tampoco era una falta de disciplina ni de motivación. Llevaba demasiados años entrenándome para escuchar antes la voz de los demás que la mía. Y cuando haces eso durante mucho tiempo, tu propia intuición empieza a hablar cada vez más bajito, no desaparece, sigue ahí. Lo que pasa es que deja de ser la voz que escuchas primero y eso me parece una pena enorme, pero es que es una realidad. Todos nacemos sabiendo bastante bien lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cuando algo nos ilusiona y cuando algo no nos encaja. Lo ves en cualquier niño pequeño, pero no pide permiso para ser quien es. Somos nosotros quienes poco a poco vamos aprendiendo a negociar constantemente con esa parte, hasta que un día dejamos de escucharla. A partir de ahí empieza a cambiar una cosa muy concreta. No intentas convertirte en una persona valiente de la noche a la mañana, ni en este caso yo me propuse dejar de tener miedo, porque eso no iba a pasar. El miedo siempre va a estar ahí, te puede ayudar a impulsarte. Lo único que hice fue empezar a hacerme una pregunta antes de tomar decisiones importantes. Al principio parece una tontería, pero a mí me cambió muchísimo. La pregunta era: si supiera con total seguridad que nadie va a enfadarse conmigo, ¿seguiría tomando la misma decisión que estoy tomando? Y muchas veces la respuesta era que no. No porque quisiera hacer una locura, simplemente porque me daba cuenta de que llevaba demasiado tiempo construyendo mi vida, intentando evitar conflictos que ni siquiera habían ocurrido. Era como vivir siempre unos pasos por delante de la realidad. Mi cabeza estaba constantemente imaginando conversaciones, reacciones, decepciones, mientras la vida seguía pasando delante de mí. Y ahí entendí otra cosa. La mayoría de las veces no estaba tomando decisiones. Estaba negociando con personas que solo existían dentro de mi cabeza, con personas y personalidades. Eso me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque llevaba años agotándome por discusiones que nunca habían sucedido, por opiniones que nadie había dado, por decepciones que probablemente jamás iban a ocurrir. Y mientras tanto seguía dejando para más adelante decisiones que sí eran reales, las mías, mi vida era real. Por eso quiero que no te ocurra a ti y quiero proponerte algo para ello. No porque crea que un ejercicio vaya a cambiarte la vida esta noche, eso sería venderte humo y no estoy dispuesto a ello, pero sí creo que hay preguntas que cuando las respondes con total honestidad, las plasmas en un papel, ya no te permiten seguir mirando a otro lado. Así que cuando termines este vídeo, quiero que cojas un boli y un papel, no porque escribir sea algo mágico, simplemente porque cuando una idea sale de tu cabeza, que esto lo hago mucho, y la ves delante de ti, deja de parecer ser enorme. Así que escribe solamente esto. ¿Qué decisión llevo demasiado tiempo retrasando porque tengo miedo de decepcionar a alguien? Y no pienses demasiado, escribe lo primero que te aparezca y después escribe otra cosa debajo. Si esa persona apoyara cualquier decisión que tomara, ¿seguiría exactamente haciendo lo mismo? Y no busques la respuesta perfecta, busca la respuesta sincera. Porque tengo la sensación de que ahí hay mucha más información sobre tu vida que en todos los libros de desarrollo personal que puedas leer este año, que también te los recomiendo. Pero quizá descubras algo que al principio incomoda un poco, pero que también libera. Que llevas demasiado tiempo intentando convertirte en la persona que todos esperan y demasiado poco tiempo conociendo a la persona que realmente eres. Y te vas a sorprender. Y si todo esto es verdad, entonces la pregunta ya no es cómo ganar más confianza. La pregunta es otra. ¿Cómo vuelves a escuchar una voz que llevas tantos años ignorando? Porque creo que ahí empieza el verdadero cambio. Así que esto es precisamente con lo que quiero terminar este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Rompe tu bloqueo.